Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues ya saben ustedes que en un día como hoy nos vamos de viaje y siempre nos vamos con Iñaki Colera, que no sé dónde nos va a llevar hoy. ¿A dónde nos vamos hoy, don Iñaki? Pues nada más y nada menos que a la cuna de la pizza. Ah, que no sabe usted cuál es. ¿Nápoles? Nápoles, efectivamente. Aunque habría algún romano que se lo discutiría. Hay discusiones. Ellos dicen que ellos inventaron la pizza margarita en Roma, a lo que los napolitanos responden que no, que fue un cocinero napolitano y además tienen razón, fue algo muy reciente. Son dos tipos diferentes de pizza, pero parece que la original, la auténtica, la vera pizza es la pizza napolitana. Sí, eso suelen decir, sí. Bueno, Nápoles es una ciudad antiquísima, de las más antiguas de Europa, 2800 años de historia. Neápolis, efectivamente, la nueva ciudad griega. Sí. Y una ciudad absolutamente fascinante. Se la ha llamado ciudad sin ley, es una ciudad caótica, una ciudad llena de callejones sucios, con un centro histórico mal cuidado, palacios mal cuidados, un puerto que, por cierto, es el segundo puerto del mundo en flujo de pasajeros después de Hong Kong, que es una verdadera guarida de la camorra, desde donde introducen, tienen sus negocios de narcotráfico, de importaciones ilegales, un auténtico caos. Y sin embargo, como digo, es una ciudad fascinante por sus muchos años de historia, por la concentración impresionante de monumentos. Se dice que si tuviéramos que visitar cada una de las iglesias, por ejemplo, que vale la pena visitar en Nápoles, tendríamos que recorrer más de 400 iglesias. Mire usted, cuando este comité de la UNESCO que declara determinadas ciudades, monumentos, patrimonios de la humanidad, quiso declarar patrimonio de la humanidad el centro histórico de Nápoles, se encontró con un problema. Y es que se iba ampliando cada vez más y llegó un momento en que se convirtió, y de hecho es el mayor centro histórico de cualquier ciudad del mundo. Son 1.700 hectáreas de centro histórico. Ya está bien como centro ya está histórico. Bien, declaradas patrimonio de la humanidad. Y si fuera solamente lo que es la ciudad de Nápoles, pero Nápoles, a las orillas de las laderas del Vesubio, es una ciudad que tiene al lado, por ejemplo, a Pompeya, a Herculano. Por ejemplo. Vale la pena ir solamente para visitar estas dos ciudades enterradas por las lavas, por las cenizas del Vesubio en el año 79 después de Cristo, y que permanecieron así, enterradas 1500 años hasta que fueron descubiertas por casualidad. Por ejemplo, tiene también al lado el Palacio de Caserta. El Palacio de Caserta, le llaman también la Versalles de Italia, es un palacio impresionante. Un palacio que, por cierto, fue construido para ser palacio de Carlos VII de Nápoles, que luego sería nuestro Carlos III. Efectivamente. Unos jardines increíbles. Claro, él se había criado, había correteado por los jardines y por los pasillos del Palacio Real de Madrid, que es el mayor palacio real del mundo. Y se ve que una vez en Nápoles pues quiso tener algo parecido. No llegó a dormir una sola noche allí, porque como usted sabe, se vino a España a ser nuestro rey Carlos III y ha dejado en Nápoles, igual que en Madrid, una huella increíble como monarca alcalde, se podría decir también, de las dos ciudades. Pero ya fijándonos en lo que es la propia ciudad de Nápoles y empezando, por ejemplo, cerca del puerto, por la Plaza del Plebiscito. Se llama así porque se construyó, o se la llamó así porque, digamos, para conmemorar la unificación del reino de Italia, de lo que es el reino de Nápoles, las dos Sicilias, con el resto de Italia. Hubo un plebiscito popular y decidieron unirse y, pues en honor a este plebiscito, pues se construyó esta plaza. Una plaza que es una de las plazas mayores de Italia, es impresionante, una plaza rodeada por dos edificios como son, primero, la iglesia de San Francisco de Paula, a imitación del Panteón romano, más también con una estructura parecida a la del Vaticano, con una columnata en forma de herradura que rodea gran parte de la plaza, y en el otro extremo de la plaza, el Palacio Real. El antiguo Palacio Real de los Reyes de Nápoles, la verdad que bastante dañado por varios sucesos históricos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial resultó muy afectado, pero ahora ha sido reconstruido y, por ejemplo, alberga la Biblioteca Nacional de Nápoles, que tiene una colección de 4.000 papiros rescatados de Herculano, aparte de otras cosas muy interesantes. Pues partiendo, por ejemplo, de esa plaza y dándonos un pequeño paseo, detrás del Palacio Real nos encontramos el Teatro de San Carlo. El Teatro de San Carlos es el teatro de la ópera más antiguo y más grande de la península italiana. Es un teatro precioso. Stendhal, que tenía un alma sensible, como todos sabemos, totalmente, por eso le daba el síndrome. Dijo que nunca, él estuvo en la segunda noche después de la inauguración de la ópera, dijo que nunca había visto un edificio más fascinante en ningún lugar de Europa. Caminamos un poquito más. Yo, de todas formas, reconozco que no es difícil tener el síndrome
de Stendhal en Italia. Desde luego, porque se encuentra con cada... Ya se lo digo directamente. Sí, sí, que realmente te embarga los sentidos la belleza de lo que ves. Pues digo que caminando un poquito más llegamos a Castelnuovo, un castillo que está muy relacionado con la historia de España, aunque es un castillo que es de origen normando, pero que entre sus dos almenas centrales se puede destacar ahora un arco que además contrasta por su color blanco, las almenas son de un color más oscuro. Se llama el Arco de la Victoria y fue construido por dos arquitectos catalanes para conmemorar la entrada en la ciudad de Alfonso V de Aragón, y un castillo donde se han alojado históricamente los reyes de España cuando han visitado Italia. Por ejemplo, allí estuvo nuestro emperador Carlos V cuando pasó por Nápoles. Castillo que se llama nuevo porque vino a sustituir a un castillo que hay en la costa, en una pequeña isleta que se llama el Castel del Ovo, el Castillo del Huevo. Y es que es un castillo muy antiguo, construido ya en época romana, incluso quizá en época griega, y dice la leyenda que Virgilio enterró en los cimientos un huevo mágico. Ya sabe usted que el poeta Virgilio tenía también fama como de un poco de hechicero, y la leyenda dice que el día que ese huevo se rompa, caerá Nápoles. Bueno, Nápoles ha caído, ni se sabe, ni se sabe cuántas veces. Debe estar el huevo debe estar hecho puré, ya. Efectivamente. Pero bueno, otro castillo interesante, por ejemplo, también de visitar es el castillo de San Elmo. No busque usted San Elmo en el Santoral porque es una corrupción de San Erasmo, pero en fin, cosas de los italianos. Un castillo también muy vinculado con la historia de España porque sus fortificaciones en forma de hexágono fueron construidas por un arquitecto valenciano y fueron muy novedosas para la época. De hecho, fueron tan criticadas que él unos años después tuvo que publicar una apología defendiéndolas. Y luego, con los años, se ha reconocido que realmente era una obra de ingeniería militar extraordinaria que aprovechaba el relieve del terreno. Encima está muy bien conservada, porque aunque un rayo alcanzó el polvorín y hubo grandes desperfectos todavía en época española, se reconstruyó, y luego además todas las modificaciones que a lo largo de los siglos se le fueron poniendo, en una última revisión que se ha hecho, se las han quitado todas y realmente está el castillo ahora mismo y la fortaleza como estaba en tiempo español, y además tiene unas vistas de Nápoles absolutamente impresionantes. Vale la pena visitarlo. Como vale la pena visitar el Museo Arqueológico de Nápoles, porque tratándose del Imperio Romano es el mejor museo arqueológico del mundo, mejor que cualquiera que haya en la propia Roma. Tiene una colección absolutamente impresionante. No es, sin embargo, por ejemplo, seguramente el mejor o el más famoso museo de Nápoles. Quizá el más importante sea el Museo de Capodimonte, que tiene una pinacoteca extraordinaria con libros, con cuadros del Greco, de Caravaggio, de Tiziano, de Rafael, de Rivera, y con otras galerías, bueno, como la Galería delle Cose Rare, que son más curiosas en un museo, que tiene pues objetos extraños, curiosos, vajillas, copas que son estatuas de Diana, se les quita la cabeza y se transforman en vasos, en fin, curiosidades que vale la pena ver, y una colección de porcelana de más de 3.000 piezas que es realmente una maravilla. Luego, por ejemplo, no podemos terminar de hablar de Nápoles sin referirnos a la catedral. La Catedral de San Genaro, porque San Genaro está muy vinculado con la ciudad, ya sabe usted, aquello de la sangre de San Genaro, que se licúa el primer sábado de mayo y el 19 de septiembre, si no me equivoco. Y que se supone que cuando no se licúa hay una desgracia. Vienen grandes desgracias sobre la ciudad. Sí. ¿Usted sabe la anécdota de Mirá? Dígame. Pues, bueno, cuando las tropas de Napoleón avanzan por Italia y se dirigen hacia Nápoles, el clero empezó a anunciar que ese año la sangre de San Genaro no se iba a licuar, porque el avance de la Revolución Francesa evidentemente había disgustado mucho al santo. Y entonces Mirá llamó al obispo y otros personajes importantes del clero que había en Nápoles y les dijo que les daba 3 horas para que se licuara la sangre de San Genaro o empezaba a bombardear Nápoles. Y el santo, sin duda, compadecido de la suerte que les esperaba a los napolitanos, vamos, se licuó la sangre en un... Rápidamente. Pero vamos, visto y no visto. Sí, es que además el propio personaje de San Genaro es muy problemático, ya que tenemos evidencias de él, no tenemos evidencias contemporáneas, sino después de muchos siglos empieza a forjar la leyenda del santo. Tanto es así que la Iglesia Católica se ha visto tentada en varias ocasiones de retirarlo del santoral. Lo que pasa es que la que pueden organizar los napolitanos puede ser tremendo. Y luego hay varias explicaciones para el tema de las ampollas con la sangre, por cierto que son 2, en una solamente se ven unas pequeñas gotas en la superficie. Dicen que Carlos III, cuando se vino a España, se llevó la sangre de la segunda ampolla. Y hay varias cosas que se podían haber hecho en la época, yo no entiendo mucho de química, pero hidruro de hierro, en fin, una composición
que resulta que cuando están... con el calor. No, que cuando están estáticas se transforman en una especie de gel, tiene una impresión de ser sólido, y sin embargo con el movimiento pues se licúan. En fin, hay varias teorías para esto, pero como digo, la propia figura de San Genaro como figura histórica le puede estar dando usted es un más que disgusto a los dudosa, napolitanos como nos estén viendo ahora, pero tremendo, vamos. Bueno, ya para acabar nuestro recorrido brevísimo por Nápoles... De nuevo, si me permite hacer un paréntesis, que una de las películas más graciosas que yo he visto era una película de Nino Manfredi, en la que querían robar las joyas de San Genaro, y es una película graciosísima. La he vuelto a ver hace poco y la verdad es que el tiempo no ha pasado por ella. Sigue siendo una película sensacional, donde aparte que Nino Manfredi está muy bien, sale Senta Berger, verdaderamente hipnotizadora, en fin. Pues es otra de las cosas que podemos ver en Nápoles, el Museo del Tesoro de San Genaro, que vale también la pena visitar. Pero yo para terminar lo que diría es que nos fuésemos a los alrededores de la ciudad y visitásemos lo que son las catacumbas de Nápoles. Son muy famosas las de Roma, pero las de catacumbas de Nápoles también vale la pena. En 2 pisos y con multitud de frescos, creo que es una visita imprescindible para conocer el arte paleocristiano. Y luego también, por ejemplo, lo que se llama el Nápoles subterráneo. Nápoles tiene una serie de galerías subterráneas, muchas de ellas de origen geotermal, otras eran piscinas que se utilizaban para conservar el agua de la ciudad, para casos de asedio y tal, como la piscina Mirabilis, y vale la pena también hacer un recorrido por ahí. En fin, son muchísimas cosas, podríamos hablar durante muchísimo tiempo, pero sí decirle que tenemos ahora, con los cruceros que está promocionando el Corte Inglés, una oportunidad extraordinaria de pasar por la ciudad de Nápoles, ya que tenemos un montón de cruceros que parten de las más diversas fechas, siempre podemos encontrar alguna que nos convenga y que van a visitar pues todo lo que era la Magna Grecia, ¿verdad?, Nápoles y otras ciudades de Italia. Por supuesto, Grecia, el norte de África, aunque no sé yo si Egipto, Alejandría, por ejemplo, está ahora como para ser muy visitada, pero siempre ahora vamos a no, encontrar pero alguna opción, algún sí. crucero muy interesante, y no tenemos más que llamar a nuestro agente de viajes del Corte Inglés o visitar la página www.viajeselcorteinglés.es e informarnos, que seguro que encontramos alguna oferta interesante. Pues muchísimas gracias, don Iñaki. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.